Bueno, seguimos con máximos y mínimos. Ahora el problema, ¿sí? Antes habíamos visto el método de Lagrange, lo voy a recordar ahora en un ratito, pero lo mismo, encontrar máximos y mínimos absolutos de una función, otra vez una superficie f de x igual a z, con derivadas primeras continuas, en K. Ahora K es un conjunto cerrado y acotado, pero el K tiene, digamos, dos pedazos, una frontera, la frontera de K, y el interior de K. El interior es abierto y la frontera es una curva de nivel. Entonces yo quiero encontrar, bajo esas condiciones, el máximo y mínimo. Igual que antes voy a poner un ejemplo, ¿sí? Que es un poquito distinto. Supongamos que yo quiero encontrar el máximo de la función y por x, ¿sí? Esa es la f de x y, pero con la condición de x cuadrado más y cuadrado que sea menor o igual que 1. ¿Sí? La diferencia con lo que había antes es ahora lo siguiente. La superficie la puedo, digamos, graficar ahí. Y estoy restringiendo los valores de x y no al borde, como era el ejemplo de la última clase, sino al borde unido lo de adentro. Por eso hay un menor o igual. Ese sería el conjunto K. Y el conjunto K se puede, digamos, separar en dos pedazos. Uno es el interior, la parte de adentro, que ahí la grafiqué, que sería un abierto. Y la frontera de K sería cuando x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. O sea que es una curva de nivel. ¿Sí? Entonces, la pregunta es cómo encuentro los máximos y mínimos de esa función sobre esa condición. Ahora voy a volver al ejemplo, lo voy a resolver. Pero la estrategia es la que digo acá, pero primero una nota, que los máximos y los mínimos absolutos de la función, cuando el K es un conjunto cerrado y acotado, y la función es continua, ¿no? Existen, por eso por un teorema que yo ya probé, bueno, no lo probé pero lo enuncié, eso siempre existe, o sea que hay máximos y mínimos en ese conjunto. La estrategia es cómo busco esos máximos o mínimos. Y la estrategia es usar las dos cosas combinadas que estuvimos viendo. Uno es, en el interior donde es abierto, ¿sí? Busco los puntos críticos de la función f de x y. Es decir, los puntos críticos, recuerden, en el interior de K es cuando las derivadas primeras de f de x se anulan, o sea, son ceros, o no existen. Acá, como estoy suponiendo que las derivadas primeras son continuas, las derivadas primeras son continuas y por lo tanto existen las derivadas. Y los puntos críticos en realidad serían cuando las derivadas primeras son cero. Y después hay que encontrar los máximos y mínimos sobre el borde, sobre la frontera de K. ¿Sí? Y para eso uso el método de multiplicadores de Lagrange. Para que lo recuerden, el método de multiplicadores lo di la otra clase, pero básicamente era bajo ciertas condiciones que son las que enuncio ahí. Si ustedes tienen que quiero encontrar la función, los máximos de f de x y bajo la condición de que el borde sea una curva de nivel, lo hago de la siguiente manera. Igualo los gradientes, o sea, el gradiente de la función f es lambda por el gradiente de g, donde g es la curva de nivel. Y acá donde lambda es un número real. Y busco también los puntos que verifiquen la segunda condición, que es que el punto pertenezca a la curva de nivel. ¿Sí? Esa bajo las condiciones enunciadas ahí, que las enuncié. Ya, este teorema está copiado de la clase anterior. Bien, entonces voy a resolver, usando esta estrategia, el problema de recién. El problema de recién es, recuerdo, es este. Y ahora quiero, el interior de K es, digamos, el círculo de radio 1, pero lo de adentro, sin el borde. Y después voy a tomar el borde, que eso lo voy a hacer con multiplicador de Lagrange. Entonces, primero lo que busco son los puntos críticos adentro. Los puntos críticos adentro son los siguientes. Derivo la función f respecto de x,
me da y, la derivada de f respecto de y me da x. Y eso es un punto crítico cuando la derivada es 0, o sea, cuando digo eso, y eso solo se anula cuando el x es 0 y el y es 0. Y el punto crítico, ¿sí? 0, 0 está dentro del círculo este, ¿sí? Así que ese es un posible candidato de máximo o mínimo, ¿sí? Y ahora tengo que buscar los máximos o mínimos, o los puntos, digamos, posibles dentro del borde. Y eso lo voy a hacer usando la idea de Lagrange, o sea, busco los puntos máximos o mínimos de f de x en el borde de K, ¿sí? Uso Lagrange, y ahí lo recuerdo, Lagrange era igualar los gradientes con un lambda y que el punto pertenezca a la curva de nivel, ¿sí? El punto 2. Entonces el gradiente de f, acá tengo, el gradiente de f sería y por y más j por x, ese sería el gradiente de f, tiene que ser a lambda por el gradiente de g. El gradiente de g es y2x más j2y, eso tiene que ser igual, y después el punto tiene que estar en la curva de nivel, o sea, 1 tiene que ser igual a x cuadrado más y cuadrado, donde la curva de nivel es esa función g que es x cuadrado más y cuadrado, pero ahora igualado a 1, porque estoy mirando las cosas sobre el borde. ¿Sí? Bien, o sea que eso me da, de acá paso a igualo las componentes de los vectores y me da, la primera me da y igual a lambda 2x, la segunda me da x igual a lambda 2y y la última la dejo igual. Ok, y acá fíjense que tanto el x como el y no pueden ser 0, porque, por ejemplo, si el x es 0, el y es 0 de la primera ecuación, y si lo pongo acá no puede ser, 1 no puede ser igual a 0. Lo mismo, si el y es 0, el x es 0 y me dan los dos 0 y tampoco puede ser. O sea, tanto el x como el y son distintos de 0. Entonces, despejo, ahí puedo dividir por x. De la primera ecuación me da lambda igual y sobre 2x y de la segunda me da lambda igual x sobre 2y. Igualo los lambdas y me da esa ecuación que está ahí. Y eso me dice que x cuadrado es igual a y cuadrado. ¿Sí? Y eso lo pongo en la tercera ecuación. ¿Sí? Pongo el y cuadrado que es igual a x cuadrado, lo pongo ahí y me da que 1 es igual a x cuadrado más x cuadrado, o sea, 1 es igual a 2x cuadrado. Y ahí despejo el x, que es 1 sobre más menos raíz de 2. Y después vuelvo para atrás en la ecuación misma y me da que el y es más menos 1 sobre raíz de 2. Ok, o sea, los posibles puntos son todas las combinaciones más menos de estos puntos. 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, menos, menos, más, menos, menos. ¿Sí? Esos son 4 puntos posibles. Ok. Acá utilicé entonces las dos cosas, puntos críticos en abierto y método de Lagrange. Ahora, ¿cómo termino el ejercicio? El ejercicio dice encontrar los máximos y mínimos de la función f en ese conjunto K. Bueno, hasta ahora lo que saqué es que hay 5 posibles puntos donde está el máximo y el mínimo. Uno de ellos es el máximo y uno de ellos es el mínimo, ¿sí? Entonces yo evalúo, fíjense, voy a evaluar la función en 0, 0. Si uno evalúa esa función en 0, 0, les da 0. Si evalúan esa función en 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, les da un medio. ¿Sí? Si acá evalúan en P sub 3, la función les da menos un medio. En P sub 4, menos un medio y en P sub 5, un medio. ¿Sí? Entonces, los máximos son hay que elegir de esos puntos donde la función toma el valor más grande. Y acá hay dos valores. P sub 2 y P sub 5 toma valor un medio. En P sub 3 y P sub 4 toma valor menos un medio. Y en este punto, en P sub 1 toma el valor 0. O sea que hay dos máximos absolutos y dos mínimos absolutos. ¿Sí? O sea, no hay uno solo. Hay dos a la misma altura. ¿Sí? Los dos tienen el mismo valor y dos tienen un mínimo absoluto. ¿Okay?
Entonces, la solución del ejercicio sería esa que estoy indicando ahí. Una cuestión que por ahí es interesante notar, hay una forma alternativa, que la indico acá. Sí, se puede usar Lagrange, como hice yo recién, o el mismo problema de recién, ¿no? La función es f de x y de x por y, y en el borde, en x cuadrado más y cuadrado, es la curva de nivel. En vez de usar Lagrange, podría usar lo siguiente. Podría parametrizar la curva de nivel esta, que ahí la parametricé, es coseno de t es x, coseno de t es y, con t entre 0 y 1 medio. Recuerden, cuando eso pasa, el xy se mueve alrededor de un círculo de radio 1, que es exactamente la curva de nivel. Y entonces, si yo pongo estos coseno de t y seno de t en x y en y, me queda que la función en coseno de t, seno de t, queda coseno de t por seno de t. Cuando t va entre 0 y 2pi, sería, digamos, un problema de encontrar máximos y mínimos de esta función para los valores de t 0 y 2pi. Esa es una forma alternativa, digamos, de encontrar el máximo o el mínimo sin utilizar método de Lagrange. ¿Okay? Esa es otra forma, pero también se puede usar.